La mayoría de personas pierde ventas y genera objeciones en los primeros 30 segundos del pitch. No porque el lead no tuviera dinero, sino porque no supieron dirigir la conversación. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo pitchar para que el lead sienta que esa fue su propia idea. Por si no me conoces, soy Santiago Remedio, tengo más de 2 años en ventas, más de 500 llamadas tomadas y más de 7 cifras generadas para otros negocios. Así que sin mucha dilación te dejo con el video directamente. Bueno, arrancamos primero con la parte de la explicación. Bien, el concepto más importante que tenés que entender es que no queremos que dure más de 15 minutos. Idealmente, si es un producto o servicio B2C, incluso puede llegar a durar entre 5 y 7 minutos. Bien, y acá hay un disclaimer importante, es que muchos closers generan autoinducción de las objeciones. Eso quiere decir que no importa que seas un closer o que seas el founder que pichea, generas la objeción de me lo tengo que pensar por fatiga de decisión. Esto sucede cuando los pitches se extienden demasiado o contienen demasiada información o información muy compleja, ¿bien? Que luego voy a ir un poco más a eso. Así que es importante la duración, intentar reducirla lo máximo posible, ya que nuestro objetivo con la oferta tienen que ser tres, ¿bien? Primero tiene que ser corta, ¿bien? Por esto que estoy diciendo. Luego tiene que ser simple, y no es lo mismo que corta, porque puede ser corta y ser muy compleja, tenés que hacerla simple. Y tercero, tiene que tener un gancho único para ellos. Bien. Y básicamente, tres puntos importantes de la oferta son, primero, la expectativa de resultado, que esto va ligado a la promesa. Bien. En el tiempo y todo. El segundo, the bridge o el puente, básicamente. Acá transformamos nuestra oferta en lo que tiene que cruzar para pasar del punto A al punto B. Bien. Un mapa de 3 pasos o 3 pilares. Es muy importante que no sean más de 3 para que la persona pueda asimilarlo. Y luego la parte de soporte y la parte de conclusión. Bien. Y al final de todo esto es muy importante hacer lo que se conoce como cambio de tempo, que esto conlleva cambio del lenguaje corporal para dejar que la persona asimile la información. Es decir, luego de contar todos los pasos, eh, todos los mapas, la hoja de ruta, todo, cambias el tiempo y le pasas el micrófono a la otra persona para que ahí te comente dudas y eso, y lo que tienes que hacer ahí es cuidar demasiado tu lenguaje corporal. Generalmente venías con un lenguaje corporal y una voz también un poco más acelerada por la dopamina, y después en este momento tenés que bajarlo un poco, tranquilizarte, porque la persona puede que esté un poco nerviosa en este punto, o que esté un poco acelerada. Tenés que hacer como este cambio para que se tranquilice y bajar todo a tierra. Y le das tiempo para que asimile. Generalmente con una pregunta, que si no tiene preguntas, igualmente vos le decís tomate tu tiempo y asegúrate 100% de que no hayan preguntas. Bien. Acá lo que pasás luego de esto es a lo que se conoce como un temp check o chequeo de temperatura. Vos tenés que buscar 100% de certeza, tenés que buscar lenguaje de certeza y evadir lenguaje hipotético. Si la persona te da lenguaje hipotético, lo que tenés que hacer es transformarlo en lenguaje de certeza. Por ejemplo, si vos le apuntás a la persona, es 100% lo que estaba buscando y sentís que te puede ayudar a lograr objetivo norte. Si la persona te dice, por ejemplo, "Mm, creo, capaz que sí, sí, creo que está bueno". Eso es lenguaje hipotético, no te sirve. La persona lo que te quiere responder es, 100%, me encantó muchísimo lo que vi hasta ahora. Súper siento, se necesitaba esto hace mucho tiempo. Lenguaje de certeza. ¿Cómo convertir lenguaje hipotético en lenguaje de certeza? Hay varias formas. Por ejemplo, eh, repreguntás, la persona te dice, creo que sí, le preguntas, creo. Y después hay una pregunta importante de Temcheck que es, de 1 al 10, ¿qué tanto sentís que es el vehículo que te puede ayudar a lograr X resultado y promesa? Bien. Depende del número que te diga, depende de cómo la seguís. Si te dice un 8 o 10, está buenísimo. Bien. O sea, hemos ayudado a personas que están en un 8. Si te dice un 4, por ejemplo, es un número bastante bajo. Eso no significa que a la persona no le haya gustado lo que hayas presentado. Puede ser de que todavía tenga dudas del pitch, de la oferta, que sean cruciales para que ella determine que lo que le falta. Entonces lo que tenés que apuntar, por ejemplo, una pregunta simple que puedes hacer es qué tendría que pasar o te podría explicar mejor para pasar de un 4 a un 10. Ahí te va a decir su duda. Por ejemplo, en la oferta capaz que hablaste mucho de las clases grupales y la persona dijo, piensa que solo hay clases grupales, pero esto obviamente se lo tenés que preguntar a la persona para que te diga realmente cuál es como el concern. Bien, si es ese, por ejemplo, pues le aclararás, no, tenemos clases uno a uno o etcétera, lo que sea. Y luego reconfirmás con la pregunta de chequeo. Hasta que básicamente te diga que es un 100%, buscas que tenga toda la certeza del mundo. Y luego de esto, de que tenga certeza, pasás a cierre y precio. Bien.
En donde acá es importante aclarar que el proceso de pago se hace en la llamada por temas logísticos, porque le configuras la cuenta y le das los accesos, etcétera. Bien. Y ahora voy a algo un poco más complejo, que es cómo crear tu propio pitch, tu propio master pitch. Bien. Voy a ir parte por parte. Esta parte, o sea, la vas a tener que mirar varias veces, seguramente, porque voy literalmente con el paso a paso para que lo puedas hacer bien de cero. Lo primero, tenés que tener claridad sobre la transformación de tu producto o servicio. ¿Sí? Tenés que pensar cuál es la situación actual de tu cliente y cuál es el norte. Y lo puedes anotar abajo. Bien. La actual y el norte. O sea, el paso número dos, básicamente, es si vos tenés ya clientes, pensá en todos los clientes con los que trabajaste en el pasado o, en su defecto, con tu propia transformación y pensá en cuáles fueron los pasos que tuvieron que pasar y darse para que tuviste que pasar de la situación A la situación B. Bien. Y quiero que los listes todos de forma cronológica. También está buenísimo que consideres todos los bloqueos fundamentales, bloqueos tácticos, problemas de mentalidad, miedos principales, en qué punto las personas por ahí se trancan, necesitan más soporte y en qué punto menos. Y también listalos. Y paso número 3, identifica cuáles pasos son los que realmente son esenciales y cuáles son un poco más de relleno. Bien. Para esto hay distintas preguntas que te las voy a dejar acá para que, bueno, las voy a leer, pero también las podés leer vos y después hacerlo con detenimiento. Número 1, hay pasos que le den a tu cliente una victoria rápida. Esto es muy importante para que la persona sienta que está avanzando dentro del programa. Hay pasos que le den claridad inmediata. ¿Cuáles son el 20% de los pasos que generan el 80% de los resultados? La teoría de Pareto de 80-20, ¿bien? ¿Cuáles son el 20% de los pasos más deseados por el 80% del mercado, por ejemplo? ¿Qué pasos son totalmente innecesarios y por ahí pueden llegar a automatizarse, delegarse o eliminarse? ¿Y qué pasos son los que más resultados le dan al cliente en el menor tiempo posible? Bien, hay un par más de preguntas, pero se entiende la idea hasta acá. Léelos con detenimiento y hazlo cuando tengas tiempo, porque esto es importante. Número 4, tenés que reducir los pasos a pilares, como dije antes. Lo tenés que reducir a 3 pilares. Si te diste cuenta hasta ahora en la parte de oferta, a diferencia de otras partes de la llamada, lo que vos estás intentando hacer es hacer lo más simplificada posible esta parte, para que la persona no le genere incertidumbre, ni genere tus propias objeciones, ni le genere falta de certeza. Lo que vos tenés que generar es que la persona entienda todo lo que va a tener que hacer. Bien, no hace falta que digas detalle por detalle todo el programa. Es decir, lo esencial. Los 3 pilares, el puente y lo que hablamos. Bien, o sea que en base a todas estas preguntas que te hiciste, reducirlo a 3 pilares. Bien, el pilar número 1 debe ser un elemento que le dé al cliente una victoria o resultado rápido. Bien, esto es un ejemplo, por ejemplo, del aprovechamiento de activos. Puede usarse también en el onboarding. En el caso, por ejemplo, que tuvieras un servicio en el que ofreces sistemas de ventas, por ejemplo, le puedes ofrecer revisión de llamadas. Eso da una victoria bastante rápida. Bien, y acá tenés que incluir los elementos fundacionales. Si es que no lo están, o sea, como que pierde sentido. Bien, por ejemplo, la oferta, si vendes Facebook Ads, el primer elemento explica por qué lo que probaron antes no funcionó. Bien, la oferta, si vendes paid ads y la energía si haces entrenamiento de ventas. Cosas esenciales. El pilar 2 y 3 deben fluir, o sea, lógicamente desde el primer pilar. Y suelen resolver el core problem o el problema central. Bien, por ejemplo, primero el pitch, en el caso de un servicio de ventas, que es lo fundamental, y luego el proceso de ventas, que es realmente el problema central. Bien, el pilar 3 o 4, en el caso de que tengas que hacer 4, depende un poco de tu oferta, debe eliminar lo que se llama el miedo al éxito. Bien, o sea, resuelve el siguiente problema lógico después de solucionar el problema principal. Por ejemplo, si tenés una agencia, después de tener leads constantes y cerrar de forma consistente, el siguiente paso es contratar, por ejemplo, un closer. Bien, una vez que ya estés por encima de cierta facturación y tengas un proceso estandarizado. Bien, eso es un ejemplo, por ejemplo. Y le solucionás ese problema a la persona. Lista tus pasos abajo. Si quieres te voy a dejar este documento para que lo puedas hacer por tu cuenta. Y los nombres fancies todavía no te preocupes tanto. Bien. Sí es importante que vos brandies generalmente los primeros pilares, ¿bien? Que es lo más importante, sobre todo en estos mercados que hay demasiada competencia. Es muy importante brandear ciertas partes del proceso para hacerlas tuyas personales, como tu método, por ejemplo, que sea tu método propio y ese tipo de cosas. Importante brandearlo. Eso sí.
Y bueno, el paso número 5 es justamente esto, desarrollar tu método único con dos pilares, por ejemplo, y crear tu sistema. Lo demás queda como un sentido común. Bien, acá hay un breve ejemplo, por ejemplo, sistemas de pipeline y follow-up, equipo de ventas y escalado. Y acá el tip que acabo de decir, generalmente conviene plantear los elementos iniciales que resuelven el problema central y es donde más hay competencia. Importantísimo, no lo sobrecompliques. O sea, hacelo lo más simple posible. Eso es el tip número 1 que te puedo decir. El paso número 6 es desarrollar la promesa de alto nivel, que esto va a ser el número de pilares, por ejemplo, lo ideal, 3 pilares para llevarte de donde estás hoy a donde querés llegar en tiempo X. Bien. Por ejemplo, esto va a ser un proceso de 4 pasos para llevarte de no tener control en tus llamadas de ventas a cerrar consistentemente el 45% en aproximadamente 8 semanas. Es un claro ejemplo de lo que está arriba. El paso número 7 es crear una explicación corta para los pilares, definir cómo vas a explicar cada pilar usando una de estas fórmulas. Bien, que básicamente esta es la mejor. Ideal si todavía no tenés el lenguaje del prospecto o todavía no tenés mucha indagación. Bien, por ejemplo, lo defino como característica, beneficio lógico, beneficio emocional, opcional, consecuencia de cierre. Bien, vamos con el ejemplo. El último paso es contratar closers para que no tengas que tomar toda la llamada de ventas vos. Puedes trabajar en el negocio y no dentro del negocio. Finalmente, tener la libertad de irte una semana de vacaciones sin estar pegado a la compu. ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta o avanzamos a? Y ahí terminas. Otro punto que me olvidé de aclarar y que lo tomé por obvio es hacer, al igual que hacemos el sistema de preoferta, como lo expliqué en el video anterior, es importante que a pesar de que hayas picheado, antes de decir el precio, hagas algo similar y es preguntar si la persona puede tomar acción ahora, si las finanzas se encajan. Bien, la idea de esta pregunta es que vos entiendas si la persona por alguna razón no puede tomar acción ahora y no piches. Bien, así no darle el precio y la persona queda con esa semillita y se reagenda y se lo pichas en la próxima llamada. Y otro punto muy importante que vos tenés que entender, en realidad es más que nada un concepto, es que es mejor no meter ninguna garantía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es mejor poner las expectativas acá y que el resultado sea este, que poner las expectativas acá y que el resultado sea este. Más que nada a largo plazo. A corto plazo, obviamente que te puede llegar a dar un poquito más de ventas, pero a largo plazo te puede llegar a dar más dinero hacia lo otro. ¿Por qué? Porque vos estás siempre subiendo las expectativas de tu cliente. Lo que vos generás es que tengas un sistema muy bueno de upsells y de resells y de referidos. ¿Y esto qué significa? Bueno, los referidos y los upsells son de las fuentes de ingresos más fáciles que tenés, porque son leads que ya tienen esa conciencia de problema y que ya tienen confianza. Entonces, al vos aumentarte las chances de tener upsells y resells y referidos, te la estás poniendo mucho más fácil a largo plazo. Bien, o sea que a largo plazo es mejor poner promesas que no sean extremadamente inalcanzables, poner unas promesas un poco más alcanzables y superarlas con tu servicio, que ponerte promesas, por ejemplo, extremadamente inalcanzables y que casi nadie le alcanza. Esto es algo mucho más a largo plazo, pero súper te recomiendo que lo consideres. Espero que el video te haya resultado súper útil. Si vos lo llegaste hasta esta parte del video, deja la palabra oferta en los comentarios. Y por acá te voy a dejar un video que te puede servir también bastante sobre objeciones. Así que nada, cualquier consulta que tengas me la puedes dejar en los comentarios. Y que tengas buen día, cerrar ventas.